Hoy quería tener un recuerdo de don Antonio García Trevijano, que fue un pensador político español muy importante y lamentablemente bastante ignorado, no solo en la Argentina, sino también en la misma España. Recientemente fallecido, pero que dejó una obra muy importante en sus libros de filosofía política y de política, y también en una estructura, en una institución que es el Movimiento Ciudadano para la República Constituyente. Don Antonio no es, obviamente, perfecto y uno puede criticar sus obras. Además, él no era una persona creyente, era ateo, agnóstico, lo cual, según mi humilde opinión, es un limitante importante en el momento de pensar la cultura occidental. Sin embargo, él descubrió algo que puede ser importante para creyentes y no creyentes, y que formuló en una expresión titulada, llamada, digamos, libertad política colectiva. Y esto es importante porque él dice que es propio de la Europa actual y de la Argentina actual también, eso lo digo yo, el combinar o el mezclar o el unir libertades individuales con servidumbre colectiva. De algún modo, la servidumbre colectiva viene a ser compensada con el aumento de libertades individuales, de derechos individuales, aún más allá de lo razonable, como es el caso del aborto, por ejemplo. Por eso el aborto en la Argentina es un momento de inflexión. Hay una Argentina anterior y una Argentina posterior a la ley del aborto. ¿Por qué? Porque se trata de extender más allá de lo justo la libertad. La libertad que no es la libertad en este caso de la Constitución, que nuestra Constitución es liberal, como ustedes saben, y que está orientada a garantizar las libertades individuales, pero que a su vez son limitadas. O sea, mi libertad y dentro de su horizonte es mía y puedo hacer lo que quiera y respondo únicamente, como dice también la Constitución, ante Dios. Sin embargo, llega esa libertad mía a la frontera donde del otro lado empieza la libertad y los derechos del otro, ¿no? La libertad revolucionaria, en cambio, y la socialdemocracia es una ideología revolucionaria, no democrática, sino revolucionaria, que ve esta idea de libertad limitada como una idea burguesa que debe ser superada con la libertad revolucionaria, viene a decir, dentro de un esquema anterior del explotador y el explotado. En este caso, la explotada es la mujer embarazada. De modo que todo lo que sirva a la liberación de la mujer, incluida la liberación de su maternidad, es válido, más allá de aquella libertad burguesa limitada, etcétera, eso no sirve. Digo que entonces la socialdemocracia, que hoy no gobierna la Argentina, extiende y hace gala de eso las libertades y los derechos. Los derechos también que son sustentados por el Estado, ¿no? Las ayudas económicas,
perdón, la legislación laboral, la doble indemnización, etcétera, todo viene a proteger a las personas más humildes, este, los derechos, ¿no? Los intentos de expropiación, etcétera, etcétera. Esa extensión de las libertades individuales, don Antonio García Trevijano descubrió que es una forma de compensar la servidumbre colectiva. Por eso él dice que la socialdemocracia es un estado de servidumbre y no de libertad. Colectiva, no individual. Es por eso que si a nivel individual somos libres, ¿no? Libres de elegir nuestro sexo, libres de hacer lo que querramos propiamente, ¿no? Mientras no cometamos ningún delito, en cuanto libertad, la libertad colectiva, política colectiva, que llama él, está ausente en la socialdemocracia. Vale decir, hay una servidumbre, no la llama esclavitud, sino servidumbre, un estado servil de la sociedad. Esta servidumbre es diversa, ¿no? Es múltiple, digamos. La primera servidumbre es la tributaria. El argentino, el europeo también, pero a nosotros nos interesa la Argentina, trabaja la mitad del año para el Estado, trabaja gratuitamente. Los que trabajamos gratuitamente durante medio año, porque la carga impositiva en la Argentina es del 50% o más en algunas situaciones, pero no es menos del 50%. Esto hay que analizarlo. En el canal el economista Hernán Cámpora lo ha tratado, pueden buscarlo, pero es un tópico que ustedes encontrarán. La carga impositiva en la Argentina sumando el IVA, ganancias, ingresos brutos, bienes personales, adelantos de esto, adelante del otro, pero sobre todo son los impuestos que vienen escondidos en el precio del producto, porque el precio del producto, aunque se pueda discriminar, obviamente, como lo hacen en las facturas A, ¿no? El IVA, ingresos brutos, sabemos que dentro del precio del producto hay una cantidad hay un monto determinado que está dirigido a pagar al Estado, al ANSES o bien a los sindicatos, a organismos del Estado, impuestos al combustible, impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones, etcétera, más de 100 impuestos en la Argentina. Entonces, la primera servidumbre es la tributaria, que es una servidumbre que no llegamos a percibir porque percibimos, cuando vamos a comprar algo, el precio del producto lisa y llanamente como aquello que determina en el comerciante, ¿no? La oferta, sin darnos cuenta que es caro porque dentro del precio hay un 50% que va directamente al Estado. Entonces, la primera servidumbre es la tributaria. La, para analizar, ¿no? La segunda servidumbre es la estrictamente política, porque dice don Antonio García Trevijano que se constituye, se ha constituido en estos últimos años una oligarquía política partidaria que impide la representación política. Lo que hace libre a un pueblo es ser gobernado por sus propios representantes. Aquí los partidos políticos no representan al pueblo, a la gente, al vecino, sino que son oligarquías formadas y constituidas y arraigadas y petrificadas en situación de privilegio. Son hijos, nietos,
amigos, compañeros, vecinos, camaradas, unos del otro. El ejemplo típico para mí, sin ningún tipo de relación personal, ¿no?, es el de Máximo Kirchner. Su virtud, su mérito, ¿cuál es? Ser hijo de sus padres. No ha crecido en un vecindario, no ha tenido experiencia ni mérito alguno, ni nada que podría llevarlo a un lugar en el que está, ¿no? Es una oligarquía partidaria, que durante los próximos años vamos a ver fortalecida porque lo hacen muy bien, pero que está desvinculada del pueblo, ¿no?, esta oligarquía. De modo que hay una servidumbre política porque la clase gobernante, la oligarquía partidocrática, que llama Don Antonio, no es representativa, y si no es representativa, para Don Antonio no es, no hay libertad política colectiva. Por eso él propone en sus libros una forma de democracia en la actual donde realmente se realice cierto ideal democrático, ¿no? Bueno, eso no hay. Hay una casta, una clase. eh, la tercera forma de servidumbre, según don Antonio, ¿no?, es la ideológica. Esta misma clase política, mediante recursos del Estado que pagamos todos nosotros, eh, adoctrina a la gente para que piense como ellos quieran que pensemos. En nuestro caso es el marxismo, la socialdemocracia, el progresismo que se enseña en las escuelas públicas, desde Paca Paca para los niños hasta las facultades de sociología, de filosofía, o el curso de ingreso a las universidades nacionales o los canales públicos de televisión. No son lugares donde la ciudadanía pueda expresar sus opiniones diversas, sino que son lugares donde hay una ideología totalitaria, hegemónica, única, que intenta, y lo hace muy bien, muy efectivamente, ir copando, es el famoso vamos por todo, ¿no? No solamente por, digamos, por el patrimonio de la gente mediante los impuestos, no solamente por su voto mediante la partidocracia, sino también por su mente mediante la ideologización. Entonces tenemos tres formas de servidumbre ya. Por otro lado, aumentan las libertades individuales. Digamos, mucha libertad individual. Que se despenalice la droga, que se despenalice aquello, que se despenalice aquello. Libertad individual, que viene a compensar la servidumbre colectiva política. Y es un esquema que funcionó siempre, ¿no?, desde el Imperio Romano, donde la gente vivía en un estado de servidumbre, pero le daban circo, le daban pan, y la gente estaba contenta, porque de algún modo, cuando sentía la opresión política, cuando se daba cuenta de esa situación real, se refugiaba en la droga, en el alcohol, no sé, en la cancha, donde sea. En aquella época era el circo, ¿no? Hoy es la cancha. Bien. La cuarta forma de servidumbre es la burocrática. Todo debe estar regulado, habilitado, permitido, controlado, observado por el Estado. Si construís una pared, te tienen que habilitar. Si rompes la pared y pones una ventana, te tienen que habilitar. Y tenés que pagar, y tenés que esperar, y tenés que ir a rogar, a suplicar que por favor te habiliten el agujero en la pared.
Si compras algo, te tienen que autorizar a usarlo. Si te moves, te tienen que autorizar. Todo tiene que estar regido. Esto se da mucho en la vida comercial, industrial, la burocratización de las cosas. Cualquier paso que hagas tiene que estar controlado por el Estado. A su vez, el Estado te considera un niño, un ser irresponsable. Por eso te controla. No es suficiente, en el caso de la pandemia, decir, bueno, gente, distanciamiento social. No, no. Tiene que haber alguien controlando en los peajes, en las calles, que lleves la documentación, que tengas el barbijo, etcétera. Control, control y control. ¿A quién se lo controla? Bueno, a los delincuentes, a los irresponsables, a los niños. Todo control. A los ancianos hay que controlarlos, que no salgan de la casa. No es suficiente dar una indicación razonable, hay que controlar que la gente cumpla esa indicación. Y en este sentido, obviamente, la pandemia nos ha ayudado a fortalecer esta idea de control. Y por otro lado, como somos tontos, tienen que decirnos las cosas cantando. Por eso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires crea música para decirnos que mantengamos la distancia, lo crea cantando, ¿no? Usando una melodía conocida. eh, Es una estupidez enorme, ¿no? Que obviamente sale muy caro, que pagamos usted y yo, pero no es suficiente decir algo, sino que cantárselo a los chicos, ¿no? Como una canción de cuna. No tomes mate con el vecino, ¿no? En ritmo de cumbia, alguna estupidez así. Bien. Porque somos niños, servidumbre, la servidumbre colectiva. Bien. La quinta forma de servidumbre es la globalista. Si la Argentina entró oficialmente por la legalización del aborto en la Internacional Socialdemócrata, ¿no? Quizá no oficialmente, porque esas cosas hoy no funcionan, pero sí en la globalización, de modo que son los organismos internacionales los que nos van a decir qué tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿no? A cambio de favores, van a instalar bases militares o fondos de inversión, etcétera. O sea, la Argentina va a ir perdiendo su soberanía nacional para convertirse en un país socialdemócrata, un país socialdemócrata, como tantos, ¿no? Sin identidad, sin tradición, sin soberanía. Pero ¿cuál es el problema? Que esto no lo dice don Antonio, porque don Antonio, al menos no he encontrado yo, no se detiene a analizar la situación argentina. Sí, él analiza el peronismo por ahí, pero él es un hombre muy preocupado por España. Hasta el último día de su vida, él vivió para España. Y entonces no fue digamos, un analista, al menos que yo lo sepa, de la situación nuestra argentina. El problema de la Argentina es la pobreza, porque los países socialdemócratas europeos o Estados Unidos, que también ahora es socialdemócrata, ¿no? Con Biden, son ricos, tienen mucha espalda, como dicen, ¿no? Mucha plata. Se pueden permitir el asistencialismo, el derroche, etc. En cambio, en la Argentina hay una pobreza creciente porque esta servidumbre política, sobre todo la burocratización, el control del capital, de la moneda, etcétera, lo que hace es retraer la inversión, se retrae la producción, se retrae el trabajo y queda el asistencialismo del Estado, pero tarde o temprano se acaba. Entonces hay que manejar las cosas evitando crisis, pero aceptando que la Argentina va a ser cada vez más y más pobre. La Argentina va a ser cada vez más pobre.
¿no? Y esa grieta va a ser una grieta auténtica, no entre ideologías, sino como sucede en otros países del mundo, donde hay gente con mucho dinero, es la oligarquía, y gente pobre, y una clase media ahí con el agua hasta el cuello. Bien, lo que quiero destacar, y con esto termino, es que don Antonio García Trevijano es un pensador importante y que vale la pena estudiarlo, más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no?, con todo lo que él diga. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque, siendo yo creyente, creo este, en otras fuerzas, digamos, en otras energías que don Antonio desecha, pero en su visión del mundo, ¿no?, y de la libertad humana y de la política, me parece que hay mucho de rescatable. Fundamentalmente, esta idea de la coexistencia de grandes libertades individuales con una profunda, inconsciente y casi inevitable servidumbre política. Que tengan un muy buen día.